Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Es una gran bendición poder saludarles y poder nuevamente acercarnos a la palabra viva que hoy se encuentra en el libro de Esdras capítulo 10. Es muy interesante porque es el cierre, es la conclusión de este libro que nos ha hecho reflexionar, pero también nos ha hecho hoy meditar en qué hacer. Hoy en el cierre vamos a ver decisiones cruciales que toma el pueblo. Este capítulo número 10 describe lo que Esdras hizo para tratar con el pecado que le habían comentado. Recordemos que Esdras llega muy alegre, muy contento, con toda su comitiva, llega muy entusiasmado por lo que está a punto de ver en este pueblo. Esdras está ilusionado, llega a una tierra que nunca ha visto, que no ha conocido, que fuera tierra de sus padres, pero sabe Esdras que ya se hizo un templo. Sabe Esdras que ya se está adaptando la comunidad a este regreso. Pero se encuentra con una noticia muy triste, que es que se están comenzando a mezclar con otros pueblos. Comenzando con los sacerdotes, con los levitas, con los líderes. Le dice que se mezclaron también. Así es, habla un poquito fuerte, Carita, no te estamos escuchando. Que ellos se mezclaron, digo. Sí, es que como que le susurras, no se escucha. Hermanos, y ese era un problema, porque nos damos cuenta aquí de que lo que Esdras pensaba que iba a ver, no lo ve, al contrario, lo que está escuchando son noticias que nunca esperaba. Los propios líderes son los que han faltado al pacto con Dios, han buscado mujeres extranjeras. Y ahorita vamos a platicar un poquito, aunque lo hicimos en el capítulo 9, cuál es el riesgo de esta decisión. También, hermano, nos damos cuenta que en esta oración que hace Esdras en el capítulo 9 es una oración profunda, una oración reflexiva que habla acerca de todo lo que este pueblo ha vivido y mientras lo escuchan orar, mucha gente en Israel se preocupa también, porque se sabe también que ha incurrido en este pecado. Y mientras Esdras está orando y clamando, poco a poco, sin que él los convoque, el pueblo comienza a unirse a la oración, a la súplica, pero también el pueblo comienza a unirse a un lloro, a una confesión. Esta multitud se une a la oración de Esdras y llora amargamente, porque ellos saben perfectamente toda la historia de sus antepasados y saben también perfectamente que ellos están incurriendo en los mismos pecados y por consiguiente están en riesgo de vivir las mismas consecuencias que sus antepasados. Y ante este llamado, ante esta oración, ante este clamor de Esdras, ellos también se sienten compungidos de corazón, doblan sus rodillas junto con Esdras y claman a Dios pidiendo perdón. Así es, hermanos, recordemos que ese capítulo 10, Esdras viene llegando de Babilonia con todas las personas que lo acompañaban, después de un viaje de 4 meses más o menos, y llega con gran gratitud a Dios por permitirle estar allá, pero se entera y le dan el reporte, hermanos, digámoslo así, de todo lo que está pasando con este pueblo. La mezcla que ellos ya empezaron a hacer con las mujeres extranjeras, porque habla de las mujeres extranjeras aquí en este último capítulo de Esdras. Y para Esdras es una preocupación muy grande, hermanos, porque esto ya estaba implicando, recordemos anteriormente que este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues Dios había puesto todos sus puntos, ¿no? Él puso cómo debió haber sido todo, cómo debe ser todo, mejor dicho. Y lamentablemente vemos aquí que el pueblo nuevamente vuelve a caer en algo que fue y que ha sido, creo, el talón de Aquiles de este pueblo, que al mezclarse ellos con otras personas de otros pueblos, de otros países, ellos empiezan a adoptar pues esas costumbres y esas ideas, y entre ellos la cuestión de su fe, de su religión, digámoslo así, en este caso. Y esa era la situación por la que, recordemos, hermanos, ellos se fueron al exilio. Por eso hubo toda esta situación de 70 años estando fuera. Y para Esdras es preocupante y él pues se pone triste, hermanos. Pero aquí es la actitud de Esdras, porque Esdras viene llegando, él no es culpable de nada.
Él viene llegando y dice, ¿qué está pasando aquí? Y le preocupa que el pueblo no esté consagrando a Dios, no esté buscando de Dios, pero sobre todo, hermanos, que la lección que sus antepasados vivieron, ellos las están volviendo a repetir. Y esto era una preocupación para él, y él tomó una actitud, pero la actitud del pueblo, la decisión, hermanos, porque no era fácil lo que decidieron, no era fácil lo que ellos decidieron, porque para seguir a Dios, hermanos, y esto es lo que yo saco de este capítulo 10, de capítulo de Esdras. Para seguir a Dios se necesita decidir y decir, esto no es de Dios, esto no le agrada a Dios, y aunque es atractivo, no le agrada, y por tanto ellos tenían que mantenerse en esa decisión de consagrarse a Dios. Y si hay cosas en el mundo que son agradables, pero no ante Dios, no ante la luz de la palabra, y lo que este pueblo decide no era fácil, porque estamos hablando de familia, pero ellos deciden consagrarse a Dios y apartarse del mal para agradar a Dios en todo momento, hermanos. No fue fácil, es una decisión bastante difícil, pero es lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Así es, hermanos, así que después de este tiempo de oración, de este tiempo de súplica, de reconocer que han fallado ante los mandatos de Dios, dice en el verso número 2, que entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo, nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposa a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Me encanta esta frase, porque está diciendo este varón, no todo está perdido, todavía se puede resolver, todavía podemos hacer algo, aún hay esperanza para Israel. Verso 3, hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado, y todos los que aman al mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues, esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon manos a la obra. Esa frase me gustó mucho. Esa es la última parte del capítulo, del verso 4. Sí, cobra sí. ánimo y pon manos a la obra. Exactamente, así que es como una manera de decirle a Esdras, Esdras, tú eres nuestro sacerdote, tú eres nuestro maestro, tú dinos ¿qué tenemos que hacer? Porque este varón finalmente sabe algo. Esdras no solamente tiene autoridad espiritual, no solo tiene autoridad religiosa, tiene la autoridad, ¿se acuerdan? Que le dio a Tarjerjes. Así es. Le dio no solo la autoridad para enseñarles lo de Dios, la ley, sino tenía una autoridad civil ante el pueblo. Entonces aquí el pueblo le está diciendo, dinos qué vamos a hacer, ayúdanos, porque ya ofendimos a Dios, ya lo ofendimos. Pero aquí dice, cobra ánimo y pon manos a la obra. O sea, aquí todavía permanece esa esperanza que Dios les está dando a este pueblo. Y si nos damos cuenta, hermanos, él es como una sugerencia que hace este varón, que dice, bueno, nosotros hemos faltado y creo que eso es una solución, pero él sabe que es Esdras quien tiene la decisión, porque insisto en esta parte, no solamente aquí Esdras llega como un líder religioso, llega como un líder civil también. Él tiene autoridad para nombrar jueces, magistrados, tiene autoridad para tomar decisiones de índole social o civil en el pueblo. Pero Esdras sabe que no es fácil tomar decisiones tan radicales. Y miren qué dice el verso 5. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego Esdras salió del templo de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Fíjense, hermanos, cómo son las cosas. Esdras está muy triste, está desilusionado. Sí, hay muchas cosas. Llegando, es como uno viene llegando y te dan puras malas noticias. Vienes llegando de un viaje tan largo y puras malas noticias te dan, cómo te sientes, ¿no? Y
sabiendo el contexto de este pueblo que está regresando y no hay nada bueno, o sea, ya no se están consagrando a Dios, ya se mezclaron con otras personas que no deben de hacerlo y ellos lo sabían y cosas así. Entonces se pone triste, o sea, póngase en su lugar, hermano, tantos años y luego usted regresa y puras malas noticias, ¿cómo se sentiría usted? Pero además, Carita, esas noticias impactan la fe, impactan precisamente el deseo de Dios, que es un reinicio, un recomienzo, que este pueblo ya se estaba desviando, estaba poniendo las bases de una nación. Podemos decir, Carita, con el riesgo de que haya lo que toda la historia tuvo en este pueblo, sincretismo religioso. Recordemos que anteriormente, desde la época de los jueces, miramos, hermanos, esta dificultad, que había mezclas y que esto se traslada al tiempo de los reyes y que en el tiempo de los reyes ahí está el exilio y que ellos regresan y vuelven otra vez a las andadas. Ahora, esto me parece sumamente importante, hermanos, porque hay que mirar las cosas en su contexto. Insisto en esto, aquí no estamos hablando ni de racismo ni de xenofobia, aquí estamos hablando de un punto que nos lleva históricamente a meditar acerca de la fe. Recordemos incluso, hermanos, ya lo vimos en los primeros capítulos de Esdras, que cuando vienen los samaritanos junto con otros pueblos a ofrecerse, a ayudar al templo, ellos se lo prohíben. Porque ellos no solo venían a construir, venían a traer sus ideologías, venían a traer sus costumbres, venían a traer sus tradiciones, sus ídolos, y ellos no les permiten que sean parte de la construcción del segundo templo. Acordémonos de eso, porque están cuidando con mucho detalle que no entren ideologías, que no entren ídolos, como pasó en tiempos pasados. Pero luego de un tiempo, habían pasado más o menos 70, 80 años de que el templo se había construido, y después de 2 generaciones parece ser que se comienza a descontrolar otra vez. Parece ser que ya no hay ese temor que tuvo la primera generación que llega con Zorobabel, y que las demás generaciones comienzan a mezclarse con los demás pueblos, incluyendo sacerdotes, levitas, servidores. Por eso me gusta mucho la frase de este varón que toma la palabra y dice: hagamos un pacto con Dios. Él le nace expresar esto, porque hacer un pacto, hermanos, forzosamente habla de un juramento, y un juramento en ese tiempo, sobre todo, era algo, hermanos, muy importante. Hoy lamentablemente hay que firmar para todo, ¿no? Hay que firmar para decir, bueno, aquí está su firma, se comprometió. Pero en ese tiempo la palabra era suficiente. En ese tiempo la palabra pesaba, valía. Hoy lamentablemente la palabra ya no tiene tanta fuerza ni formalidad como la tuvo en ese tiempo. Por eso decir, hagamos un pacto, es decir, vamos a hacer un juramento, vamos a comprometernos. Esta, hermanos, era una forma muy seria de hacer un compromiso. Es que no era cualquier cosa lo que ellos iban a hacer. Sí, Carlita, porque era una transgresión muy severa la que estaban viviendo. Esto exigía un arrepentimiento, porque reitero esto, lo que se está cuidando aquí, hermanos, y Esdras lo que nos lleva desde el inicio es que este culto no se pierda, que este culto no se contamine, que este culto no lleve otras ideologías que los pierda, como pasó con sus antepasados. Por eso es tan importante esto, por eso es tan severo esto que están decidiendo, hermanos, porque de esto depende mucho también, que este pueblo no se vuelve a extraviar. Por eso, Carlita, me gusta lo que expresabas cuando le dice: levántate, cobra ánimo. A Esdras, cobra ánimo, Esdras, porque sé que llegaste con mala noticia, sé que llegaste... Pues a lo mejor llegó cansado de tanto viajar, pero emocionado de haber llegado y de impartir la palabra, de enseñarle a este pueblo, pero con tanta mala noticia, pues a lo mejor sí se sentía así como mal, desilusionado, triste, porque pues tenía una situación bastante complicada. Pero aquí vamos a ver la actitud de Esdras también. La actitud de Esdras, que era muy fundamental para que este pueblo nuevamente regresara. Antes de que se desviara por completo, había como que meterlos al carril nuevamente y que no se vayan por otros lados. Así que Esdras hace algo muy importante. Dice el verso 7: posteriormente anunciaron en Judá y en Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén, y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se les quitaran las propiedades y se les expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres y de Judá y de Benjamín,
Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto, intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor nuestro Dios, Dios de los antepasados, y hagan lo que Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en alta voz: haremos todo lo que nos has dicho. Qué decisión tan crucial, pero qué decisión tan difícil, hermanos, tan fuerte. Qué complicado, pero que finalmente, mirándolo desde el contexto adecuado, nos damos cuenta, hermanos, que fue una decisión necesaria para ese momento, para ese tiempo, pero también para nuestros tiempos, hermanos. Yo creo que seguimos viviendo tiempos donde hay muchas ideologías y donde requerimos nosotros siempre el poder mantenernos, pero también influir para bien en otros. No sé, a veces me pongo a analizar que a veces nos falta una convicción. Tenemos buenas creencias a veces, pero no buenas convicciones. A veces sabemos lo correcto y conocemos lo correcto, pero no estamos seguros, no estamos convencidos. Cualquiera nos dice una cosa, nos dice otra y dice, pues vamos a probarla. Pero tú eres cristiano, sí, pero ¿qué tiene? A veces yo creo que no somos, hermanos, tan consistentes. A veces cualquier persona que nos viene y nos dice cualquier cosa, a veces nos hace dudar. ¿Será? Y si no. Y vienen ideologías orientales y miren, háganla así, háganla allá para traer buena suerte, para traer dinero, para traer quién sabe qué. Y a veces, hermanos, como que decimos, bueno, pues qué tanto es tantito. Yo creo, hermanos, que a medida que nosotros no solo tengamos conocimientos, sino convicciones, vamos a poder vivir una vida plena. Entre tanto, que trataremos, hermanos, de quedar bien con todos, trataremos de querer hacer las cosas a nuestra manera. Este pueblo era lo que le estaba pasando. Estas mujeres extranjeras, no solamente el problema era, hermanos, de alguna manera, que se estaban mezclando, sino que ellas traían sus dioses, sus ídolos, sus costumbres, sus prácticas. Y ellas educaban a sus hijos con esas mismas prácticas. Y esos hijos que iban a tener iban a ser los que más adelante iban a formar parte de este pueblo. ¿Qué iban a enseñar? Pues estas ideologías, esta idolatría. Yo quiero hacer un llamado hoy. Si tú eres un joven, que eres soltero, no dejes como último punto la fe. A veces, tengo que decirlo, es lo último que nos preocupa. Es lo último que pensamos. Es lo último que analizamos. Decimos, mira, tiene una profesión. Mira, está guapa, está guapo. Ay, mira, qué bonito se ve, qué bonito se viste, qué bonito se ve en Instagram. Qué bonito se ve y no sé qué. Y hacemos una serie de ideas. Y nunca nos preocupa la vida espiritual de esa persona. Nunca nos preocupa sus ideologías, sus valores, sus principios, sus costumbres. Nunca nos preocupan. A veces es triste decirlo, hermanos, pero no se imagina cuántas veces en diálogo entre novios, cuando hablo del punto de la fe, el argumento es muy, muy triste. Te dicen, pues yo lo respeto, lo que crea yo lo respeto. No, yo respeto lo que crean. El problema no es que respeten lo que se crea. El problema es que tienen que normar criterios de enseñanza para poder pasar a la siguiente generación. Porque yo voy a enseñarle una cosa, ella otra cosa, internet otra cosa, y al rato no se va a saber realmente qué creer. Así es, nos damos cuenta lo trascendental de tomar las decisiones. Por ejemplo, en este caso, los ejemplos que Josué pone. Y la verdad, hermanos, es que tanto para las personas, ¿verdad?, que todavía mantienen el estado de ser solteros o solteras y quieren formar un hogar, quieren formar un matrimonio, tener una familia, está bien, porque es parte de la bendición de Dios. Pero tienen que decidir bien como este pueblo, porque este pueblo se estaba perdiendo. Y lamentablemente, ¿cuántos no se pierden por una mala decisión?
elegir a la persona correcta, es una inversión que tú estás haciendo de tu vida, tanto él como ella, y es muy importante. Y sí, cuando uno ha tenido la oportunidad de platicar con novios, digámoslo así, la fe es lo que menos les interesa, es el último y si no se menciona, y por eso luego pasa lo que pasa, empiezan a tener problemas en su matrimonio. Y luego tienen problemas de esto, de prácticas, ella hace esto o él hace esto. Y todo esto se ve como algo que, y luego estoy desanimado, estoy triste. Esto, hermanos, pasa porque no se toma en cuenta lo principal que es Dios. Dios es lo principal en nuestra vida, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Este pueblo, por andar mezclándose con mujeres extranjeras, ellos sabían el peligro que estaban corriendo, hermanos, puesto que estaban llegando de un exilio, o sea, 70 años estar, y no de vacaciones principalmente, ¿no? Estaban como esclavos y tienen la bendición que Dios los trae. Y lamentablemente en nuestros tiempos vemos esto. Hay una mezcla de ideologías en nuestra actualidad. Y si tú no tienes una firmeza, no tienes una decisión en Dios, en su palabra, eso eres muy vulnerable. Tras que somos vulnerables, te vuelves más vulnerable. Y esta práctica que ellos tenían de haberse mezclado con mujeres extranjeras sigue pasando en nuestra actualidad. Y es lamentable porque esto va a trascender en todas las decisiones. Por ejemplo, cuando te casas y él o ella no comparten tu fe y tú dices, nos respetamos. Perdón que lo diga aquí, pero la verdad es algo que cuando yo lo escucho, la razón, como dice Jesús, o sea, de amor, sí, el matrimonio está, uno de sus elementos fuertes es el amor, sí es cierto, pero tenemos que tomar otras decisiones porque estás formando tu hogar, estás formando tu familia. Y si cada quien tiene sus diferentes formas, el matrimonio no avanza. Tras que es muy difícil ya estar con una persona y tienes que ir, el amor es lo que te impulsa, pero la fe es lo fundamental porque Dios está presente. Y por eso esto lo enfocamos en esta parte, porque este pueblo se estaba desviando. ¿Y cuántas señoritas se desvían por agradar a la persona con la que están? Al revés. O los jóvenes también, que se van porque pues la noviecita, ¿verdad?, no comparte la fe. Esto es muy delicado. Uno de los consejos que yo les digo siempre es, hablen de su fe con él o con ella. Díganles qué es lo que ustedes creen. Y si él y ella no lo acepta, ahí Dios te está mandando un mensaje. Y sí, y muchas veces nos dicen, es que duele porque pues te enamoras, te la quieres, sí. Pero no siempre va a ser así, porque a veces Dios tiene una mejor bendición y era lo que este pueblo todavía le estaba costando entender. Dios les quería dar una bendición y lo que ellos estaban haciendo, pues ¿cómo va a llegar así? Y a veces nos aferramos a algo que no es de Dios y Dios lo está mostrando. Entonces, esta parte, hermanos, habla de esto también. Tengamos mucho cuidado, no solamente con lo que la gente, porque todos los días te ofrecen algo que no es de acuerdo a Dios, que no va con la palabra de Dios, y tú ahí tienes que tomar una decisión, o consagrarte y decidir, porque este pueblo, ¿qué le dijo a Esdras? Vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Y yo creo que les dolió mucho haber sacado a las mujeres extranjeras, porque entre ellos iban sus hijos, pero estaban corriendo un riesgo nuevamente de perderse. Y la verdad, hermanos, es que una de las cosas que tenemos que cuidar en estos tiempos es la salvación que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es lo más maravilloso. Y aunque en el mundo hay muchas ideologías y hay muchas situaciones que se presentan, tenemos que tener mucha rectitud y mucha decisión, estar firmes en esto. Por eso Esdras le dicen, cobra ánimo y pon manos a la obra, porque tal vez hay situaciones en nuestra vida que llegan y nos desaniman, pero tenemos que cobrar el ánimo y poner manos en la obra, todo lo que está en esta palabra. Y yo creo que esto es importante, no solo va para aquellos que están en un estado de soltería, sea joven o una señorita, sino también para los que estamos ya en un hogar, en un matrimonio, en todo esto Dios nos está hablando. Ten mucho cuidado porque el mundo está contaminado y tú eres esa luz y esa sal.
pero conoces a Dios. Que Dios nos siga dando discernimiento, hermanos, que nos aferremos a su palabra, que caminemos en la rectitud de su palabra, que aunque es atractivo, no siempre es atractivo. ¿Por qué? Porque causa dolor, causa lloro, y es lo que este pueblo iba a padecer nuevamente. Iban a padecer otra vez toda la cuestión del dolor. Dios les estaba regresando y ellos estaban volviendo a las andadas de antes. Entonces, hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra relación con Dios, que Dios nos siga dando sabiduría y discernimiento, pero sobre todo, hermanos, mucha fidelidad a Dios, a su palabra, que Dios nos siga ayudando cada día. Y finalmente, hermanos, se convoca a la asamblea para tratar cómo se va a resolver, y lo que se acuerda, hermanos, es dar tiempo para ver cada caso, cada situación. Pero además el clima estaba jugando en contra, porque muchos venían de lejos, tenían que estar a la intemperie. Entonces le dicen a Esdras: danos tiempo para venir y presentar nuestros casos, y tú evalúa y mira. Yo me atrevo a pensar, no lo dice el texto, hermanos, pero si iba a evaluar caso por caso, me atrevo a pensar que si alguna de esas extranjeras se decidía a dejar sus idolatrías, sus ideologías, y decía: sí, yo quiero adoptar, quiero aceptar a Yahvé, posiblemente decían: pues bienvenida. Yo, al mirar este punto que dice que caso por caso se iba a revisar, no lo dice el texto, pero tomando, ¿verdad?, como referencia anteriores pasajes donde vemos que algunos extranjeros lleguen a ser parte del pueblo de Dios. Lo vimos en el tiempo de Josué, lo vimos incluso desde Egipto, que algunos también en Egipto habrán salido con los israelitas. Incluso Moisés dice, hermanos, antes de entrar a Canaán, y los extranjeros que están entre nosotros se habían mezclado con ellos, pero ya querían ser parte de este pueblo. Yo me atrevo a pensar que en ese momento el parámetro era preguntarle a aquellas mujeres si estaban dispuestas a dejar sus ideologías, sus costumbres, si estaban dispuestas a dejar todo aquello que ellas tenían como Dios, y a acercarse y creer solamente en Yahvé como Dios. Porque dice el texto que fueron viendo caso por caso y fueron decidiendo caso por caso. Por lo cual yo puedo decir hoy, hermanos, que está abierto para todos el reino, que está abierto para todos ser parte del pueblo, siempre y cuando nosotros podamos siempre determinar que solamente hay un Dios, dejar costumbres, hábitos, tradiciones, y solamente hacer lo que la palabra nos indica que hay que hacer. Por eso, hermanos, hoy yo no me cierro en ese sentido a que si un jovencito o jovencita quiere, no sé, casarse o enamorar a una chica que no es creyente, no estoy cerrado. El problema es que no le lleve su convicción, que no le lleve a Cristo, que no le enseñe la palabra, que no le guíe. Ese es el problema realmente, hermanos, porque al final de todo habrá un problema después, cuando no estén de acuerdo en sus creencias, cuando no estén de acuerdo en cómo van a formar a las futuras generaciones. Es por eso, hermanos, que para mí este cierre de Esdras es muy importante para todos nosotros. ¿Qué tanto estamos siendo convincentes, fieles? ¿Qué tan constantes estamos siendo, hermanos, en la palabra? Y esto es lo que Esdras precisamente llega a mostrarles que hay que ser fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a su llamado. Y por lo tanto, los primeritos, hermanos, que pasan este punto de revisión son los líderes. El libro de Esdras concluye con una lista en donde se incluyen a los implicados en el asunto de los matrimonios mixtos, es decir, los casados con mujeres extranjeras. Se trata de 111 casos. Casi todos ellos pertenecientes a familias de los primeros repatriados, 17 sacerdotes, 6 levitas, un cantor, porteros, 84 ciudadanos, más otros casos que se iban juntando. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta de algo. El libro de Esdras comienza con el templo de Dios en ruinas y un pueblo que está cautivo en Babilonia. Pero Esdras relata el regreso del pueblo de Dios, la reconstrucción del templo y la restauración de todo el sistema cultico que se perdió durante el exilio. Ahora, hermanos, Dios quiere restaurar a los ciudadanos. Dios quiere purificar, quiere bendecir, quiere nuevamente traer a este pueblo, hermanos, esa bendición, pero no puede hacerlo cuando hay idolatría ahí mezclada.
Por eso esta decisión tan radical. Pero que finalmente nos damos cuenta, hermanos, que yo quiero pensar, porque no lo dice el texto, que muchas de esas que no eran del pueblo, llegaron a ser del pueblo. Pero saben que eso no se hace solo. Hay que hacer la parte que nos corresponde para influir, para llevar esa palabra al que no la conoce. Y podemos decir, hermanos, de manera similar, Dios hoy puede restaurar y reconstruir nuestras vidas, matrimonios, familias, iglesias. Usted puede ser testigo y es testigo incluso de cómo Dios ha restaurado su vida, cómo Dios ha restaurado su familia, cómo Dios ha restaurado su iglesia, cómo Dios ha restaurado su matrimonio. Nadie se encuentra tan lejos de Dios que no pueda ser restaurado. Todos podemos ser restaurados. Todo lo que se requiere es arrepentimiento y decisión de caminar como Cristo nos ha enseñado. No importa cuán lejos nos hayamos separado, cuánto tiempo haya pasado desde que adorábamos a Dios y que nos apartamos. Dios puede restaurar nuestra vida, nuestra familia. Hoy puede restaurar nuestra relación con Él. Hoy Él puede reconstruir nuestras vidas. Apenas tomamos la cena del Señor y estoy convencido que si usted estaba tambaleando, en ese momento su fe se fortaleció al recordar que alguien dio su vida por usted, pero además ese que dio su vida está vivo. Y no solamente está a la diestra del Padre, está a la diestra también de usted. Así es, hermanos, hermoso cierre del libro de Esdras, un llamado de parte de nuestro Dios a todos nosotros, ¿verdad? A todos, de mostrar una fidelidad a Dios, una convicción de lo que realmente es la palabra, lo que Dios nos está pidiendo todos los días. Y no, ¿por qué digo a todos? Porque este capítulo nos habla también a nosotros los que estamos ya en un estado de matrimonio, a los que son solteros. Aquí Dios nos estaba mandando muchas advertencias, así como este pueblo, ¿verdad?, se mezcló y Dios tuvo misericordia y lo restauró. Así también nuestra vida es restaurada, reconstruida. Dios hace nuevamente el reinicio. Pero tenemos que tener esa convicción, pedirle a Dios, Señor, fidelidad. Ante todo, hermanos, como lo he dicho en otras transmisiones, Dios es lo principal en nuestra vida. Si una persona pregunta cuál es lo principal en su matrimonio, es Dios. Es Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene el equilibrio en un matrimonio, tanto en él como en mí. Y así en nuestra familia, y así en tu trabajo, y así en lo que te dediques. Dios es el que tiene el control de cada una de las cosas. Y si eres una joven o un joven que tiene un noviazgo, si Dios tiene el control de eso y es el que lleva esa parte de tu vida, entonces déjaselo a Él. Pero ante todo, a todas aquellas personas, ¿verdad?, que están en esa situación, tomen en cuenta a Dios en todo momento de sus vidas. Así es, hermanos, pues este es el capítulo número 10 y con esto concluimos el libro de Esdras y próximamente daremos inicio al libro de Nehemías, que también es muy desafiante, pero que también será de mucha bendición para nuestras vidas. Así que Dios nos siga acompañando con su palabra y nos siga instruyendo y sigamos poniendo la palabra en acción.